Quiere decir que el núcleo de la acción, lo más importante, su intención original, que es su punto central y más profundo, está sometido a un escrutinio cada vez más fino cuando más adentro voy, buscando la razón por la cual hago las cosas, que tiene que ver con la hipocresía en los actos de obediencia y de devoción. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. La palabra que usa acá para hipocresía es un término muy específico, que, digamos, después en el interior traduzco en general como fingimiento hipócrita. Porque hay una hipocresía que está muy severamente condenada en el Corán, que se llama nifaq, que existía en la época del profeta sobre todo, pero es una cosa muy particular de la época del profeta. Gente que decía que estaba con los musulmanes, pero iba en contra de los musulmanes, buscaba todas las oportunidades, o sea, era, digamos, decían una cosa con la lengua, pero su corazón estaba en otro lado, eran unos traidores ocultos, digamos. Y eso, digamos, es una cosa naturalmente muy grave en términos de fe, porque es directamente mentira, engaño, falsedad manifiesta. La hipocresía a la que se refiere acá, o fingimiento hipócrita, es todo aquello que hacemos porque la gente nos está mirando. ¿Sí? Es decir, sobre todo tiene que ver con hacer algunos actos pretendidamente buenos o que son considerados buenos por la gente o virtuosos y demás, esperando el reconocimiento de las personas. Eso es el riá. Ahora, ese riá, digamos, vamos a ponerle, se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, uno puede mostrarse, digamos, amable, ¿sí? Y en realidad no es amable. Lo hace porque, bueno, en la mayor parte de las circunstancias es lo que queda bien. O puede dar caridad o alguna limosna porque lo están viendo, ¿sí? Para que no digan que es un, digamos, que es un agarrado, que es un tacaño, etc. Ahora bien, cuando esto afecta específicamente a lo que se llama la asibadat, es decir, la relación del siervo con su señor, que está expresado en los pilares del Islam. O sea, cuando uno de los pilares del Islam, totalmente o en parte, se hace porque nos están mirando para quedar bien, por cuestiones sociales y demás, eso tiene una gravedad mayor. Porque en realidad, digamos, uno está asociando a esos actos la mirada y el aprecio de la gente. Esto es un poco más raro en nuestro ámbito, ¿sí? Es una cosa por ahí más común en una sociedad musulmana, vamos a poner, en donde alguien por ahí, digamos, va a la mezquita, o si todo el mundo se pone a rezar en una casa, también reza, porque, para que no digan que es un incrédulo, que no cree en nada. Están en una casa y hay un grupo que quiere rezar, se suma a rezar. Está rezando por la opinión de los otros, tienen de. Pero en nuestro ámbito, digamos, acá en un país no musulmán, donde estamos en un grupo, cuando nos juntamos todos hacemos la oración, ¿sí? No, digamos, la cosa ya es de otro orden. Pero puede ser que inclusive dentro de un grupo como el nuestro, alguien haga más dentro del grupo que lo que hace cuando está solo, ¿sí? Porque de alguna manera quiere un poco fingir o quiere representar ante los demás que es más piadoso, cumple más con el din, etcétera, etcétera. A eso se refiere fundamentalmente
este capítulo. Debes saber que la hipocresía, riá, en los actos de obediencia a Allah Ta'ala es uno de los pecados capitales y está próximo a la idolatría. Y cuando el objetivo de un acto de adoración es la aceptación de la gente, eso no es adoración a Allah, sino a las criaturas, y equivale al shirk. Eso es lo que está diciendo, no asociar a nadie en la adoración a Allah. Y después cita este otro pasaje del Corán que dice, acá pueden leer acá abajo lo que acabo de decir, está expresado en una de estas notas, lo que dije al principio. Guay de los orantes, esos que están distraídos en su oración y la hacen para ser vistos y elogiados. Este es el lugar del Corán donde claramente se está refiriendo a Riá. ¿Sí? Lean toda esa sura, que es la sura 107, porque describe todo el combo, digamos. ¿Sí? Describe todo el combo, porque empieza diciendo, ¿qué piensas del que niega el juicio? ¿Qué significa negar el juicio? Negar el juicio, que es uno de los pilares de la fe, ¿tá? Significa negar que hay una justicia al final, no creer que haya una justicia al final. O sea, creer que en cada uno, en definitiva, creer que cada uno puede hacer lo que le da la gana y que todo está bien. O sea, eso es negar el juicio. Ese, dice que diciendo la sura, es el que trata con desprecio, al huérfano, porque considera que el huérfano, sobre todo en esa cultura, en esa tradición, el huérfano era una especie de descastado, porque no tenía padre, y sigue diciendo, y no incita a alimentar al indigente. Y luego sigue las estas que figuran acá. Guay de los orantes, hacen la oración distraída. Entonces ahí tiene usted las características. Se niega la justicia divina y la retribución, ¿sí? Se es soberbio con las criaturas y arrogante. No hay compasión, se niega la caridad. Se cumple con la devoción sin prestar atención, simplemente por costumbre, y encima se hace para que lo vean los demás. Todo ese combo es muy importante entenderlo en este sentido, porque son, digamos, vicios que de alguna manera se unen unos con otros, ¿sí? Cuando alguien le preguntó al mensajero de Allah, ¿en qué está la salvación?, él respondió, en que el siervo no obre obedeciendo a Allah, queriendo complacer con ello a la gente, ¿sí? O sea, cuando uno obedece, ¿qué significa? Que ha ordenado y ha enseñado su mensajero. Por ejemplo, el respeto a las criaturas, no hablar mal de ellas, ¿sí? Salvo cuando es estrictamente necesario, por ejemplo, ya lo hemos visto, para impedir algún perjuicio. Cumplir con las promesas y con los juramentos. Estoy citando solamente algunas cosas. Entonces, esos son actos de obediencia. Hay que hacerlos porque Allah los pide, no para complacer a la gente, ¿no? Bien, dijo el mensajero de Allah, el día del juicio será traído un hombre que había sufrido el martirio y se le preguntará, luego de hacerle reconocer las mercedes con las que fue agraciado, ¿qué hiciste con ellas? Y él responderá, combatí por ti hasta ser martirizado. Pero Allah le dirá, mientes, combatiste para que se dijera, fulano es valiente, y se dirá, arrojadlo en el infierno.
Luego vendrá otro, al que Allah hizo inmensamente rico, y luego de hacerle reconocer las mercedes con las que fue agraciado, se le preguntará, ¿qué hiciste con ellas? Y él responderá, di todo lo que tenía en caridad por tu causa, pero Allah le dirá, mientes, lo hiciste para que se dijera, fulano es generoso, arrojado en el infierno. Y luego vendrá otro que había aprendido la ciencia y la enseñaba y que recitaba el Corán. Y luego de que reconociera las mercedes con las que fue agraciado, se le preguntará, ¿qué hiciste con ellas? Y él responderá, por ti aprendí la ciencia y la enseñé, y recitaba el Corán. Pero Allah le dirá, mientes, lo hiciste para que se dijera, fulano es un sabio y un recitador del Corán, arrojado en el infierno. Acá tienen ustedes un ejemplo sintético y sencillo, ¿sí? De un montón de actos que se hacen en realidad, como nos pasa la mayor parte de las veces, no porque el acto sea bueno en sí mismo, o porque Allah lo ordena, o porque es algo que nos sale de la fitra, de nuestra naturaleza interior, sino buscando la aprobación de la gente. O sea, la aprobación de la gente es en realidad, digamos, una de las cosas que más nos maneja. Y esto ya lo hablamos. O sea, el ser humano es un ser social. La vida en sociedad le impone una serie de pautas. El ser humano le teme más a la gente que a Allah. Pese que Allah dice en el Corán, yo soy más digno de que me temáis. ¿Sí? O sea, es más digno que me temáis a mí y no a la gente. Pero uno le teme más a, digamos, la opinión de la gente, a que lo dejen de desear, a que se aparten de uno, a que lo critiquen inclusive. Y entonces, para evitar todo eso, uno le da una serie de vueltas. Eso tiene muchas facetas y se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras. Porque no es políticamente correcto lo que uno va a decir, o hay una tendencia o una moda en sentido contrario a lo que uno va a manifestar. Eso es una cosa muy común. Bueno, dijo también el mensajero de Allah. Por cierto, este es un hadith muy famoso, ¿no? Por cierto, idolatría, y le preguntaron, mensajero de Allah, ¿y qué es la idolatría menor? Y él contestó, arriar, ¿sí? O sea, actuar para ser visto. Es la hipocresía en las buenas obras. El día de la resurrección, cuando haya que recompensar a los siervos por sus acciones, Allah, honrado y exaltado sea, les dirá, id con aquellos ante quienes os mostrabais con esos actos en el mundo y esperad, quizás encontréis con ellos la recompensa que pretendíais. Este hadith también tiene en algunos casos otra redacción, ¿no? El profeta dijo algo así, no temo que después de mí ustedes vuelvan a la incredulidad, o sea, que abandonen el Islam, pero sí temo la idolatría oculta. Acá la llama la idolatría pequeña, la idolatría. En otro hadiz habla de la idolatría oculta. Y cuando le preguntaron qué es la idolatría oculta, dijo, la idolatría oculta es más difícil de ver que las huellas de una hormiga negra sobre una piedra en una noche sin luz. ¿Y qué es la idolatría oculta? Es todas estas cosas de mucho tipo que las personas hacen, ¿sí? Sobre todo por los demás. No lo está haciendo por los actos en sí mismos, sino por los demás. Y esto, digamos, requiere una vigilancia constante sobre nuestras intenciones. Aunque sea, porque, a ver, ¿cuál es el tema en esto? Estamos hablando por lo general de buenos actos. ¿Sí? ¿Está? Estamos hablando de buenos actos.
por el ambiente en que nos movemos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar de hacer esos buenos actos porque descubrimos que son hipócritas? No, los buenos actos hay que hacerlos igual. Es como si uno dijera, no hago la oración porque estoy siendo hipócrita con la oración. No pago el zakat porque estoy siendo hipócrita con el zakat. Hay que hacerlo igual. Pero hay que denunciar internamente ese doble que tenemos en la intención, pedirle perdón a Allah, repulsar y criticar a nuestro nafs, digamos, por buscar una recompensa en aquello que debo, que soy deudor. Sobre todo ese hadiz anterior tan largo, ¿no? Si uno da caridad, por ejemplo, porque tiene una posición un poco mejor, ¿tá? Tiene un poco más de ingresos, entonces el Islam ordena la sadaqa y uno hace caridad de alguna manera, qué sé yo. Ayuda a alguien, a alguna institución, alguna cuestión, aparte del zakat, que sería lo obligatorio, sino que hace más todavía. Pero se da cuenta que en el fondo lo menciona, sí, pero yo ayudo a esa institución, o hago esto, o hago aquello. Una de las maneras de evitar estas cosas es esconder los buenos actos, esconderlo para los demás, es decir, que los demás no los conozcan, a ver cómo se siente el nafs en esas circunstancias. Esto es una lucha denodada, porque es una cosa sumamente común, y entonces como los actos están contenidos en las intenciones, que uno hace realmente son aquellos actos, dicen los sufíes, de los cuales el nafs no saca nada. Esa es el nafs no tiene parte. Ese es el tema fundamental. Y por eso se nos ha enseñado, lo ha repetido el Baba, lo ha dicho Tosun Baba, y que cuando uno va a hacer un acto, ¿sí?, voluntario, de bien, que sea bueno, tiene que pensar en lo siguiente. Ese acto me beneficia a mí y beneficia al otro, ¿sí? Si me beneficia solamente a mí, no hay que hacerlo. Si me beneficia a mí y al otro, se lo puede hacer. Si beneficia solamente al otro y a mí no me beneficia, eso es mucho mejor. Y si beneficia al otro y a mí me perjudica, ese es el acto. Lo más común es que si yo doy 20, estoy esperando 30. Esos 30 los estoy esperando porque los gano efectivamente cuando hago algún negocio, o bien porque espero que vengan 30 en la forma de alguna venda, algún arreglo, digamos, algún impulso, un elogio, lo que fuera. Bueno, dijo el mensajero de Allah: refugiados en Allah de caer en la fosa de la tristeza. Le preguntaron: mensajero de Allah, ¿y qué es eso? ¿Qué es la fosa de la tristeza? Y él contestó: es un valle de la Gehenna preparado para quienes recitan el Corán para que los vean. Dice Allah, honrado y exaltado sea: quien hace algo por mí, asociando en ello a otro que yo, eso que hizo es todo para ese otro, y quedo libre de ello, pues yo soy el que menos necesita que se le asocie en algo. Esto es una cuestión muy importante. El hecho de no asociarle nada a Allah es importante para nosotros, no para Allah. Porque en realidad, la realidad del Tauhid significa creer en la unidad de Dios, en su trascendencia y en no asociarle nada. Pero ¿qué corno significa para cada uno de nosotros en los actos cotidianos? Significa que nuestros actos también tengan esa unidad de propósito y unidad de intención. Allah no necesita de nuestro salar, de nuestra y nada. En realidad, somos nosotros los que necesitamos de él.
Entonces, purificando nuestra intención en la relación con Allah, es que nosotros, esa presencia suya en nosotros. Bueno, Omar ibn al-Khattab le preguntó a Muaz ibn Jabal un día en que lo encontró llorando. ¿Por qué lloras? Respondió, por lo que escuché que dijo el profeta. Por cierto que la más mínima hipocresía en los actos de devoción es idolatría. Hay que sentir mucha vergüenza de eso. Cada vez que uno lo ve, uno tiene que sentir vergüenza. Si puede, porque indica que le duele profundamente. Al hipócrita que actuó para que lo vieran, se lo llamará el día de la resurrección, oh corrupto, oh embustero, oh simulador hipócrita. Tus obras se han extraviado y tu recompensa se ha perdido. Vete a tomar tu recompensa de aquellos por quienes actuaste. Bueno, contó Shaddad ibn Aus. Un día lo vi llorar al profeta y le pregunté, ¿por qué lloras? Y respondió, porque temo que mi comunidad caiga en la idolatría, pues si bien no adoran ídolos, ni al sol, la luna o las piedras, no obstante, procura que se lo vea cuando obran el bien o adoran a sus... Bueno, esto es ya lo que estaba diciendo, lo que dije antes, expresado de otra manera. Bueno, cuando Allah creó la tierra, esta tembló, y entonces creó a las montañas como estacas para afirmarla. Los ángeles entonces dijeron, tú no has creado nada más fuerte que las montañas. Luego Allah creó el hierro que corta la piedra de las montañas, y ellos dijeron, el hierro es más fuerte. Luego creó el fuego que derrite el hierro, y ellos dijeron, el fuego es más fuerte. Entonces él ordenó que el agua apagara el fuego, y luego le ordenó al viento que se llevara el agua. Entonces los ángeles discreparon sobre qué era más fuerte y dijeron, preguntémosle a Allah Ta'ala. Le preguntaron, Señor nuestro, ¿qué es lo más fuerte de tu creación? Y él respondió, no he creado nada más. De toda la creación, lo más importante es el corazón firme de un hombre que cuando hace algo lo hace solamente por Allah. Contó Muad, entonces le dije, tú eres el mensajero de Allah y yo solo soy Muad. ¿Qué puedo hacer para salvarme de esto? Y contestó, sigue mi ejemplo, aunque tus acciones sean deficientes, oh Muad. Preserva tu lengua de injuriar a tus hermanos que saben el Corán. Carga tú mismo con tus faltas. No hagas que ellos las carguen por ti. No te elogies a ti mismo censurándolos a ellos. No te eleves a ti mismo por encima de ellos. No mezcles las acciones de este mundo con las de la otra vida. No te vuelvas a rodear en tus reuniones como para que la gente tome precauciones de tu mal carácter. No le hables en secreto a un hombre habiendo otro junto a ti. No te agrandes por sobre los demás porque se interrumpirá para ti lo mejor de este mundo. Y no destruyas la reputación de la gente porque si no los perros del infierno te destruirán a ti. Dice el Altísimo, por lo que extraen con fuerza. ¿Sabes quiénes son, oh Muad? Dije, ¿quiénes son, mensajeros de Allah? Dijo, son los perros del infierno. Son los perros que en el infierno extraen la carne y los huesos. Pregunté, ¿tú vales para mí más que mi padre y mi madre, oh mensajero de Allah? ¿Quién es capaz de soportar eso? ¿Quién se salva de eso? Y contestó, es por cierto algo fácil para aquel a quien Allah se lo concede. Bueno, esta tradición, que la pueden leer con tranquilidad, es una especie de representación de, digamos, el Miraj, la ascensión. Y el Miraj, pero en un sentido interno, ¿sí? O sea, las acciones que nosotros hacemos tienen muchas capas, ¿sí? Tienen una forma externa y la intención que está detrás tiene muchas capas internas dentro nuestro que no llegamos a percibir si no es con una observación muy profunda.
Esto que acá se ejemplifica o se simboliza con el ascenso de las acciones, quiere decir que el núcleo de la acción, lo más importante, su intención original, que es su punto central y más profundo, está sometido a un escrutinio cada vez más fino cuando más adentro voy, buscando la razón por la cual hago las cosas. Y esos son todos estos filtros que está mencionando acá sucesivos. El último de todos, porque esto es lo que pasa con el Miraj. En el Miraj el profeta hace la ascensión, va más allá del séptimo cielo, luego pasa 70.000 velos de luces y sombras, y sube a una guirnalda y se acerca hasta la presencia de Allah. Ahí ya, digamos, nada está oculto. Hay cosas que están ocultas para los ángeles que escriben las acciones, pero que no están nunca ocultas para Allah. En cuanto a la hipocresía en los relatos tradicionales, se cuenta que cierta vez Umar ibn al-Khattab, esto, bueno, ya lo expliqué otras veces, pero por ahí para los que son un poco más nuevos, el método tradicional para tratar todas estas cuestiones espirituales es, primero, empezar con el Corán, o sea, lo que dice el Corán sobre eso en especial. Luego viene lo que dijo el profeta, ¿tá? Luego viene lo que dijeron los compañeros del profeta y los discípulos de los compañeros y los sufíes de las primeras épocas. Esos son los relatos tradicionales. Porque ese es el corpus, eso son es la evidencia de la enseñanza tradicional, en ese orden de importancia. Luego la palabra del profeta, luego la palabra de sus mejores discípulos, de sus mejores compañeros, y luego, digamos, lo que dijeron los discípulos de los compañeros y los discípulos de estos que ya eran los primeros sufíes. Se cuenta que cierta vez Umar ibn al-Khattab vio a un hombre que agachaba la cabeza aparentando modestia y le dijo: tú, el de la cerviz agachada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se dio cuenta que él estaba bajando la cabeza para aparentar humildad y modestia, pero vio que no era humilde ni modesto, que lo estaba haciendo para mandarse la parte. Y le dijo: guarda, que la humildad, la modestia, no está en bajar la cabeza, está en el corazón. Puede ser que uno ande con la cabeza levantada y sea realmente modesto, y tenga la cabeza agachada y sea un hipócrita. Acuérdense que a medida que uno avanza en esto, uno avanza en la fe, comienza a ver estas cuestiones sutiles, estos defectos sutiles también en los demás. ¿Por qué los ven los demás? Porque ya los ha visto en sí mismo. Cuando lo ven los demás, tiene que sentir compasión por esa cuestión y también pedir perdón a Allah. Y jamás creer que porque lo ha visto en sí mismo y lo ven los demás está por encima de eso. Y eso hasta tanto realmente no tenga signos de que lo ha superado. Dijo el profeta alayhi salatu wasalam: cuidaos de la perspicacia del creyente, porque el creyente ve con la luz de Allah, o sea, ve los corazones, ve las intenciones profundas. El creyente purificado, ¿no? No necesariamente nosotros, o mejor dicho, no nosotros. Abu Umama al-Bahili vio un día a un hombre en la mezquita llorando en su prosternación y entonces le dijo: ¿serías tú si esto hubiera sido en tu casa? O sea, esto que estás haciendo acá, ¿lo harías también en tu casa o lo haces también en tu casa? Eso es lo que uno tiene que preguntarse, ¿sí? En general, en esto la clave es la soledad, ¿sí? La clave es la soledad. A ver, esto que estoy haciendo, ¿lo haría si nadie me mirara? ¿O si nadie se enterara? ¿O si nadie le prestara atención? Alí decía:
El hipócrita que actúa para los demás tiene 4 características. Es haragán cuando está solo. Se esfuerza con ahínco cuando está entre la gente. Trabaja más cuando se le elogia y hace menos cuando se lo critica. Esto da para hacer un cuadro. Es para hacer un cuadro esto, ¿no? Lo repito, léanlo tranquilo y piensen. Es haragán cuando está solo. Se esfuerza con ahínco cuando está entre la gente. Trabaja más cuando se lo elogia y hace menos cuando se lo critica. Esto inclusive está dando algunas pautas para cómo manejarse con esta gente, ¿no? En fin. Astaghfirullah. Un hombre le preguntó a Said ibn al-Musayyib, alguien que hace el bien deseando que lo alaben y lo recompensen, ¿qué opinión te merece? Él respondió, ¿quieres ser odiado? No, contestó el hombre. Dijo Said, entonces, cuando hagas algo por Allah, hazlo sinceramente por él. Estas cosas, esto que le pregunta a Said ibn al-Musayyib, en realidad es una manera indirecta de preguntar, que está inclusive recomendada, ¿no? Es como decir, preguntarle a alguien, ¿y a vos qué te parece alguien que es deshonesto con su empleador por esto, por aquello? ¿Sí? ¿Qué opinión te merece? Es como pedir una opinión que es para uno, pero sin decir que es para uno. ¿Está? Eso es una forma también de actuar, ¿sí? Y tiene que ver algo con la dignidad profunda del alma y facilitarle al nafs conseguir algún consejo y alguna orientación. Se hacía mucho antiguamente y se ve en estos relatos y en estas historias. Cierta vez Omar golpeó a un hombre con su látigo y luego le dijo, véngate de mí, pero el hombre dijo, no, más bien desisto de ello por Allah y por ti. Con eso no hiciste nada, acotó Umar, o bien desistes por mí para que yo lo sepa, o bien lo haces solo por Allah, sin asociarle con nadie en la renuncia a tu derecho. Y el hombre dijo, desisto de ello solo por Allah. Así está bien, dijo Umar. O sea, Omar golpeó a alguien sin razón, se supone, ¿no? A ver qué puse acá, por error. ¿Está bien? O sea, lo golpeó por error y entonces le dijo, tomá la retaliación, o sea, cobrate esto. Que esto que hice me cueste de alguna manera para realmente eximirme de tener que responder por este acto. Y el hombre desiste a eso y desiste por Allah y por ti. Dice, no, a ver, desistí por mí para que yo lo sepa o bien por Allah, pero no me hagas una cosa mezclada porque entonces no es correcto. Al-Fudayl ibn Iyad decía, antiguamente fingían hipócritamente con lo que hacían, hoy han cambiado y fingen con... Esto también es muy profundo y tiene que ver con una actitud que inclusive se ha digamos, extendido desde antiguo entre la gente. Por eso puse ahí, esto puede entenderse así. Antes aparentaban piedad con los actos de devoción, hoy solo fingen abstenerse de lo ilícito, lo cual obviamente indica que la situación espiritual empeoró. O sea que aquello de lo que se aparenta es de menor, aquello en lo que se aparenta es de menor nivel, ¿sí? Apartarse de lo ilícito, es decir, aparentan que no hacen nada haram. Antes de el no hacer algo haram se descontaba, ¿sí? En todo caso, aparentar tenía que ver con la verdadera intención de los actos de piedad que hacía. Al-Qatada decía, cuando el siervo obra aparentando, Allah Ta'ala le dice a los ángeles, mirad a mi siervo burlándose de mí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, uno
cuando hace esas cosas, si se observa a sí mismo y los percibe, ¿sí? Está claro que uno puede engañar a todo el mundo, ¿sí? Quizás no pueda engañar a un creyente perspicaz o a un sheikh que ha llegado a una profunda percepción de los corazones. Pero inclusive en esos casos, hasta ellos pueden engañarlos, porque a veces el fingimiento es muy profundo en un ser humano, pero al que no puede engañar de ninguna manera es Allah. Si uno se da cuenta que esas cosas que uno está haciendo a contrapelo de lo que declara, ¿no? Que con eso se está burlando de aquel que está más cerca mío que mi vena yugular y al cual no se le escapa nada. Hay cosas que se me escapan a mí mismo en mi vigilancia interior, pero que a Allah no se le escapa, subhanahu wa ta'ala. Entonces, si uno percibe que se está burlando de Allah, puede ser que se avergüence aún más, ¿sí? Y se corrija y trata de corregir esa intención. Bueno, esto, digamos, en cuanto a la condena en el Corán, en los hadices y en las tradiciones de los sabios, de los sufíes de las primeras épocas. Ahora va a hablar un poco específicamente sobre cuál es la naturaleza, la realidad del riá, del fingimiento hipócrita, y los actos en los que normalmente se manifiesta. Bueno, dice, debes saber que la verdadera esencia del fingimiento hipócrita es mostrarse ante la gente como alguien piadoso, engalanándose para ellos, para que los corazones nos acepten y así nos respeten, reverencien. Esto se logra exhibiendo y mostrándole aquellas cosas que evidencian austeridad, ascetismo y firmeza en la fe, y que se resumen en 5 tipos. O sea, hay como 5 cosas. Fíjense que acá pasan cosas curiosas. Esto del fingimiento hipócrita, naturalmente, él está hablando a determinado grupo de personas, los que están en este camino, digamos, y que estando en el camino del din quieren llegar a lo más profundo. Pero hay ambientes, digamos, en donde se busca prestigio fingiendo, por ejemplo, lo contrario de todo esto. Fingiendo ser más cruel, ¿sí? Fingiendo ser más asesino, fingiendo ser más sagaz para engañar a los demás. O sea, en un ambiente, por ejemplo, delictivo, extremo, las cosas que se fingen son otras, inclusive. Se puede llegar también a fingir la maldad. ¿Se entiende lo que digo? Acá lo que uno finge, de alguna manera, es el bien. Y en el fondo, es lo que ya habló antes, que el ser humano es muy dependiente de la aceptación de los demás. Por eso Al-Ghazali, en otras partes de esta obra, habla de la importancia que tiene, digamos, en algunas etapas del camino, la reclusión, la vida solitaria. Porque cuando uno está en una vida solitaria y no tiene contacto con la gente, al menos durante un tiempo, muchas de las fantasías y de las cosas que anhelaba, que tienen muchísimo que ver con los demás, con la aceptación de los demás, de muchas maneras, se caen y uno se encuentra ante el vacío de su alma, digamos, como que su alma en realidad no tiene nada de nada, que no es nada, que no vale nada, que si uno no cultiva cosas verdaderas, no tiene absolutamente nada. Bueno, 5 cosas en las cuales que se exhiben, ¿sí? Y que se manifiestan en 5 maneras. El primer tipo, veremos esta primera y después dejamos y lo seguiremos de aquí a 15 días, inshallah. Creo que están escuchando bien. Vamos a ver. Ahí recompuse el video.
El primer tipo se concierne a la apariencia física. Consiste, por ejemplo, en mostrarse con el rostro pálido para que supongan que uno pasa las noches sin dormir, conservarse muy delgado para que piensen que uno realiza, digamos, mostrarse muy delgado para que uno realiza grandes austeridades, o en andar con el rostro sombrío, dando a entender que se debe a la ansiedad y el pesar por cuestiones de fe, o en dejarse el cabello sin peinar para que crea que uno ya no se ocupa de sí mismo, ni le interesa la apariencia, o en hablar en voz baja y lentamente, sin elevar la voz, para que supongan por la humildad de la fe que anida en su corazón, o en andar con los labios secos para que piensen que es por estar ayunando. Cuando esto atrae la mirada y la buena opinión de la gente, el ego, el nafs, se siente satisfecho y encantado. Y es por esto que decía Jesús: cuando sea día de ayuno para alguno de vosotros, que unte con aceite su cabeza y su barba, que peine su cabello, que humedezca sus labios y que coloque colirio en sus ojos para que la gente no vea que está ayunando. O sea, los signos externos, acá, bueno, esto prácticamente nada se aplica demasiado a nosotros. Pero puede ser que si uno investiga encuentre algunas cosas. Por ejemplo, que uno le haga algún comentario a la esposa: ay, me duelen las rodillas de tanto que estuve haciendo salat, ¿sí? O esto del salat me duele las rodillas, mira qué sacrificio que es el dolor de rodillas que me provoca la oración. Aunque sea un poquitín, digamos, un poquitín. Aunque las esposas probablemente para adelante piensen, bueno, jodete, si estás haciendo eso, ¿qué me venís a mí a decir? Pero aunque uno sepa que del otro lado en realidad no está obteniendo una buena opinión, igual se hace, igual se dice. Fíjense, bueno, en alguna época o en ciertos ámbitos, ¿sí? Piensen ustedes en los dergas antiguos, en donde estaba lleno de gente que vivía para esto, o sea, que no trabajaban, que estaban todo el tiempo en la derga, dedicados a las tareas, o sea, había comunidades prácticamente apartadas completamente del mundo. Este camino en algunas épocas, hoy en día casi un poco, para alguna gente significaba retirarse completamente del mundo, por lo menos durante un periodo de tiempo, hasta lograr, digamos, un grado que los pusiera a salvo. Y en esos ámbitos, en donde todo el mundo está en eso, estas cosas no son tan raras, ¿sí? Dejar entrever esos signos externos físicos de las devociones que uno está haciendo. Bueno, alhamdulillah, vamos a ir dejando por acá. Piensen en todo esto, ¿sí? Es muy importante comprender profundamente estas cuestiones, o sea, realmente lo que está diciendo Al-Ghazali, lo que quiere decir profundamente. Algunas cosas es necesario adaptarlas a esta época, decir a lo que es nuestra situación. Por ahí hay algunas cosas que son muy elevadas y dicen, no, esta a mí ni qué me... Bueno, pero siempre hay algo que está trabajando de este fingimiento, ¿sí? Porque es algo sumamente común. Todos los seres humanos lo practican, ¿no? Aunque sea lo practican en el trabajo, hacen como que trabajan más que los demás para mostrarse ante el jefe o ante el dueño, ¿sí? Y así con todas las cosas. Casi toda nuestra vida, desgraciadamente, que Allah nos guíe, la vivimos para los demás. En realidad, estamos viviendo para nosotros mismos, pero buscamos una buena situación para nosotros, la buena situación que nos viene de los demás. Y en realidad, los demás no nos pueden salvar en nada. Para lo que realmente importa, los demás no cuentan. Por eso dice el Corán, el día que ningún alma tenga poder para ayudar a ninguna otra. Cada una será dueña de aquello que consiguió con su esfuerzo. Bueno, alhamdulillah.
El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.